Ser minero. 12:40, aparcamos la política y ponemos rumbo hacia Sabero. Allí es momento de saludar a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, además con una entrega con invitado a quien me encantará que presentes a todos nuestros oyentes. Pues sí, mira, hoy nos acompaña una persona que nos va a hablar de un tema que para nosotros es un tema importante en el mundo de la minería, porque en algunas ocasiones hemos comentado que la minería siempre ha sido uno de los sectores económicos más reivindicativos, con unos trabajadores que siempre han estado muy preocupados por sus condiciones laborales, fundamentalmente por sus condiciones laborales de seguridad y de salud, más que económicas generalmente. Y gracias a esta labor reivindicativa de los mineros, pues se han obtenido muchísimas mejoras en los campos laborales y en el campo social también, que luego se han ido extendiendo al resto de profesiones o al resto de trabajos. Y claro, este alto grado de reivindicación que tienen los mineros no sería posible sin también ese alto grado de unión y de cohesión que tienen, que a la vez tampoco sería posible si no hubiera, yo creo que históricamente, pues unos sindicatos mineros muy fuertes en las empresas mineras. Y hoy precisamente lo que vamos a hacer es irnos un siglo atrás y tratar de entender, de conocer el origen del sindicalismo minero en la provincia de León, para entender un poco por qué ha sido así esta trayectoria, ¿no?, de las reivindicaciones mineras. Y lo vamos a hacer, como me decías tú al principio, pues de la mano de nuestro invitado, que es Miguel Machín, que él lleva ya un tiempo largo estudiando este tema del origen de los sindicatos mineros y que, bueno, que ha sido muy amable de estar hoy con nosotros para hablarnos de ello. Claro, pues vamos a saludarle a Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, buenos días. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, un placer que estés con nosotros porque efectivamente, ¿no?, toda historia tiene un principio y hay que hablar, ¿no?, de estos pioneros del sindicalismo en la minería, a los cuales estás vinculado por cuestiones incluso de índole familiar. Sí, así es. Uno de mis bisabuelos fue el fundador del Sindicato Minero Leonés en la provincia de León y en la comarca de Gordón. Uh-huh. ¿Cuál era la situación en aquellos...? Bueno, su nombre era Benito Gutiérrez Gutiérrez, sí, ¿no? Efectivamente. Sí, Benito Gutiérrez Martínez. ¿Cuál era ahora, en ese momento, precísanos, por favor, los años y cuál era la situación, ¿no?, en ese momento del reconocimiento de los derechos laborales, ¿no?, de los mineros? Bueno, pues la situación en las minas era desastrosa. Las condiciones laborales pues eran infrahumanas en aquella época. Y bueno, lo que reclamaban principalmente era una cuestión salarial. Los mineros asturianos venían cobrando más o menos sobre 3 pesetas diarias y un minero leonés por el mismo trabajo, pues más o menos la mitad, peseta y media más o menos al día. Así que las diferencias de salario eran abismales. Y sobre 1915, en agosto más o menos, mi bisabuelo se puso en contacto con la Agrupación Socialista de León. Les comentó la situación y viajaron de la agrupación socialista 2 personas y bueno, juntos empezaron a organizar lo que después fue el Sindicato Minero Leonés, que al principio se conoció como Sociedad La Aurora. Porque claro, la principal diferencia o motivo o razón por la cual existía esa diferencia salarial es que allí se existía un grupo de presión, una mayor organización de los trabajadores que no se daba en León. Sí, claro, la fuerza del SOMA era brutal en Asturias. Hay que tener en cuenta que a lo mejor el SOMA en aquella época gozaba de, no sé, 15.000 afiliados más o menos, de 15.000 a 20.000, ya desde hace muchísimos años antes que en las cuencas de León, y gozaban de una fuerza pues muy fuerte en comparación con la minería en León. Uh-huh. De tal manera que primero se agrupan o se aglutinan, ¿no?, en torno a esa asociación La Aurora y luego se van dando pasos más allá, ¿no? Sí, después va evolucionando, esa sociedad La Aurora pasa a formar parte de la UGT, y después pasa a denominarse Sindicato Minero Leonés, que es la denominación que se utiliza pues más o menos hasta 1921, que se fusiona con el sindicato de Palencia, y entonces se constituye el Sindicato Minero Castellano, que agrupaba pues a los mineros de ambas provincias, a los mineros de León y a los mineros de Palencia. Uh-huh. ¿Qué explotación o qué empresa vino a ser el germen, ¿no?, de esta organización sindical en León? Bueno, el germen sindical es en la cuenca de Gordón. Allí ya entonces estaba la Ollera Vasco-Leonesa
y fueron estos mineros de aquellos tiempos los que comenzaron la lucha contra la empresa. Después se extendió posteriormente a la zona de Sabero, hablo más o menos sobre 1916, y después en la cuenca del Bierzo sobre el año 1918 más o menos. Pero bueno, la lucha inicial fue en Llombera de Gordón contra la Ollera Vasco-Leonesa. Bueno, vemos que nuestro invitado está perfectamente documentado. Roberto, le tienes a tu disposición. Sí, está perfectamente documentado, pero quizás estaría bien que nos explicara las dificultades de esta documentación, ¿verdad? Porque ha sido bastante complicado y sigue siendo bastante complicado el obtener documentación sobre el tema sindical minero. Bueno, dificultades pues muchas, porque a la hora de acudir a los archivos la documentación que se conserva de aquella época pues es muy poca. La guerra civil pues más o menos destruyó toda la documentación que quedaba, mucha destruida por el bando nacional, otra destruida por los propios mineros para que no quedara constancia de lo que estaban haciendo, y se conserva muy poco. En el archivo de Salamanca, que se comportan fenomenal, cada vez que me pongo en contacto con ellos se conservan algunas cosas, también en el archivo provincial de León, en el archivo de la Vasco-Leonesa, pero donde más se conserva y donde más se puede seguir el tema del sindicalismo minero es en la hemeroteca. A través de la hemeroteca pues podemos comprobar además vemos las diferencias entre el sindicato ugetista y los sindicatos católicos y podemos hacer más o menos o imaginarnos el panorama que reinaba entonces. Resumiendo, archivo muy poco, hemeroteca donde más se conserva, sobre todo en periódicos como El Socialista, que era de izquierdas, que pertenecía al Partido Socialista, y también en el Diario de León, donde se ve el contrapunto, porque el Diario de León de aquella pues apoyaba a lo que era el poder y defendía más a los sindicatos católicos que a los sindicatos que pertenecían a la UGT. Y Miguel, ¿se parecía algo la estructura de estas incipientes organizaciones sindicales a los sindicatos actuales? ¿Tenía algo que ver? Bueno, yo creo que sí, que se parecen bastante lo que es la organización. Probablemente las ideas y el ímpetu de los sindicalistas de aquella época es muy diferente al de ahora, pero lo que es la organización sí se parece. De aquella pues ya había un presidente del sindicato, había un secretario general que era el que se encargaba pues de mantener comunicación con Madrid, de ponerse en contacto con el resto de las secciones, había un tesorero que se encargaba de la caja del sindicato, así que en cuanto a estructura sí que se parecían bastante a la estructura que tienen ahora. ¿Se sabe algo, Miguel, de cómo acogieron la noticia, la irrupción, ¿no?, de estos incipientes sindicatos los empresarios? Porque claro, el escenario cambiaba, ¿no?, de poder imponer unos salarios y unas condiciones a tener que negociarlos. Por supuesto que la empresa estaba totalmente en contra. Yo leyendo las crónicas de aquella época, leyendo El Socialista, ves que la patronal andaba con pistolas por el pueblo de Santa Lucía, los mineros también, había detenciones, palizas nocturnas, así que a la empresa no le hacía mucha gracia que surgieran estos movimientos obreros. Y al poder gobernante en ese momento también. Tampoco le gustaba, porque bueno, era ir en contra un poco de lo que había establecido. Hasta entonces pues era la empresa la que imperaba sobre todo en la zona, la que gobernaba y desgobernaba, y bueno, para el gobierno civil de León no era gratificante que una asociación obrera pues luchara contra todo lo establecido. Claro, y esta mala relación, digamos, o que eran tan mal vistos, ¿tiene algo que ver con el grado de influencia que los sindicatos tenían en los trabajadores? ¿Eran realmente influyentes? ¿Tenían buen respaldo? Sí que lo tenían. Sobre todo al principio, los obreros, bueno, vieron en el sindicato un sitio donde podían solicitar ayuda, sobre todo, donde si tenían un problema porque tenían un accidente de trabajo, pedían ayuda al sindicato, al gabinete jurídico del sindicato, para que les echara una mano. Cosa que antes no te pasaba. Si antes tenías un accidente de trabajo, rompías una pierna, la empresa se despreocupaba por completo, no te pagaba nada. Así que los sindicatos fue como una especie de amparo para los obreros. Sí es verdad que después, a lo largo de los años, sobre todo pues a partir de 1923, la relación de los sindicatos con el poder durante la dictadura de Primo de Rivera pues fue un poco mejor, y ya después, en la época del gobierno de la República,
en los años en los que gobernaba un partido de izquierdas, la relación también era buena. Ya, pero ahí luego llega ya la guerra civil y cambia todo, ¿no? Sí, por supuesto, la guerra civil cambió todo. Yo antes que la guerra civil señalaría la revolución del 34. La revolución del 34 en la cuenca de Gordón no tuvo tanta repercusión, pero sí que la tuvo en la zona del Bierzo y en la zona de Sabero. Todos los actos que se produjeron, que fueron actos a pequeña escala en comparación con Asturias, eran actos de sabotaje, corte de vías, cosas así, marcaron mucho a los mineros en esos años, porque después, cuando empezó la guerra, en la época de la represión, cuando cayó el Frente Norte, todo aquel que hubiera participado en estos actos de revolución del 34, de la revolución del 34 estaba perseguido. Ya había un antecedente político y si se leen expedientes de aquella época, de detenciones y juicios que hay, siempre suelen poner que participó en la revolución del 34. Así que yo, antes que señalar la guerra civil, que por supuesto tuvo muchísima más relevancia, pero viene todo a raíz de la revolución del 34. Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí, no sé, ¿cómo fue sobreviviendo o cómo a duras penas fue manteniendo una actividad clandestina, la actividad sindical en estas cuencas mineras? Bueno, yo diría que la actividad después clandestina fue prácticamente nula. Hay que tener en cuenta que la labor de represión y el miedo que vivía la gente en aquellos tiempos, la gente pues lo pasó muy mal, condenó al silencio a los mineros. Volvieron a sus puestos de trabajo porque lo que les interesaba, bueno, pues era darles de comer a sus familias después de años de sufrimiento, y nadie decía nada. Sí es verdad que hubo algún conato de célula del Partido Comunista en las minas de Santa Lucía, pero a muy pequeña escala. No sería después hasta la democracia que otra vez volvió el auge de los sindicatos. Pero la labor llevada a cabo, bueno, pues al terminar la guerra civil, la labor de represión, de silencio, sobre todo el miedo de la gente, pues eso, a muchas veces querer dejarlo pasado y seguir hacia adelante, mirar hacia adelante y olvidar el pasado. Pues Miguel Machín, te agradecemos enormemente que hayas compartido estos minutos con nosotros. Bueno, gracias a vosotros. Quería decir una cosa, sí, que si alguien se quiere poner en contacto conmigo, que me puede escribir un email a la dirección sindicatomineroleones@gmail.com. Por si hay alguien de las cuencas que todavía, bueno, pues quiere ponerse en contacto conmigo para contarme su historia particular, o tiene un bisabuelo minero o algo, bueno, pues para recopilar la mayor información posible, ¿vale? Muy bien. La dirección de correo es sindicatomineroleones, todo junto, sindicatomineroleones@gmail.com. Bueno, pues ojalá que alguno de nuestros oyentes pueda ponerse en contacto contigo para que puedas profundizar todavía más en esa investigación. Gracias. Gracias a vosotros. Un placer, Miguel, y gracias también a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes con otro tema. Gracias, Roberto.